Hola, soy Ana Victoria, coach de abundancia y manifestación. En este podcast voy a compartirte historias, información y herramientas para ayudarte a crear la vida de tus sueños. Quédate aquí si eres una mujer que cree en vivir una vida bajo sus propios términos y no piensa resignar ninguno de sus sueños. Recupera tu poder y activa la magia que ya existe en ti. Puedes saber más de mí en soyanavictoria.com o en Instagram @soy.anavictoria. Hola hermosa, ¿cómo estás? Yo muy feliz de estar nuevamente por aquí. Hoy te cuento que vamos a estar hablando de un tema que a mí personalmente me gusta un montón y que estoy segura de que vas a poder resonar, porque todas nosotras, sin excepción, tenemos techos energéticos de dinero. Algunas lo podrán tener más alto, otras lo podrán tener más bajo, pero en fin, todas los tenemos. Y el día de hoy lo que te voy a contar es, primero, qué son estos techos energéticos, cómo se crean, te voy a decir de dónde salen, y también te voy a enseñar cómo poder modificar este techo. Específicamente te voy a enseñar a subirlo, porque básicamente no creo que nadie esté aquí que quiera bajarlo, ¿verdad? Así que si estás lista para escuchar esta información, te invito a ponerte cómoda y arrancamos. En principio entonces te voy a explicar a qué me refiero con esto de los techos energéticos de dinero. Vamos a decir que es una especie de límite imaginario que no puedo sobrepasar. Y en el caso de sobrepasarlo, probablemente vuelva a bajar muy rápidamente. Es un límite imaginario que nos indica cuál es la cantidad máxima de dinero que podríamos llegar a ganar. Ahora, ¿cómo podemos ver esto en la realidad? Por ejemplo, cuando saltamos de un trabajo a otro, pero nuestro salario siempre sigue más o menos en la misma media. O cuando somos emprendedoras y no logramos nunca superar los números de venta. O a veces por ahí tenemos un pico de venta algún día, pero de repente volvemos a bajar y estar a donde estábamos al principio. Y en promedio nos da más o menos igual, es decir que no podemos sostener estos picos de venta en el tiempo. También lo podemos ver cuando quizás estemos teniendo aumentos en el salario o en nuestra facturación, en el caso de que fuéramos emprendedoras, pero al final seguimos teniendo más o menos el mismo nivel de vida. Es decir, que automáticamente también empiezan a aparecer gastos que hacen que nosotras no podamos realmente ver la diferencia positiva de lo que estamos ganando. Y después, otra forma en la que lo podemos ver también es cuando tenemos un trabajo en relación de dependencia, renunciamos para poder emprender y nuestra facturación llega siempre a ser más o menos igual a nuestro salario. Es decir, que ahora que tenemos más libertad para generar y demás, estamos estancadas en ese mismo número. Estos techos energéticos también pueden darse en otras esferas de nuestra vida en la que por ahí nos sentimos como limitadas. Esto sucede, por ejemplo, cuando siento que no puedo pasar al siguiente nivel en cualquier situación de mi vida. Vamos a poner, no sé, ejemplos cuando no logro ampliar mi círculo de amistades, no logro ver avances significativos en mi estado físico cuando hago deportes, no logro mejorar, no sé, mi relación con mi pareja o no logro conocer suficientes candidatos para encontrar pareja. En fin, cualquier situación en la que sentimos que tenemos un techo o un límite imaginario, cualquier situación en la que nos sintamos restringidas o incapaces de seguir creciendo, ahí hay un techo energético. Lo cierto es que estos límites no son físicamente reales, más bien son algo que está instalado en nuestra mente y que, si bien parece tener un control sobre nosotras y sobre nuestra vida, en realidad somos nosotras las que tenemos poder sobre ellos. El problema acá es que estamos ejerciendo ese poder desde una mentalidad que no nos sirve. Y voy a explicar esto un poco más claro como para que se entienda. Cuando yo digo que nosotras tenemos poder sobre ellos, quiero decir que fuimos nosotras mismas las que creamos estos techos. Por supuesto, en general estos límites los creamos desde una programación inconsciente, ¿no? ¿Quién querría vivir en una vida limitada? Pero esto significa que también somos capaces de volver a programar estos techos, porque como te digo, ya lo hicimos antes. Lo hacemos todo el tiempo, de hecho. Solo que esta vez lo que vamos a hacer es traer conciencia al proceso y programarnos para poner ese límite donde nosotras realmente queremos. Ahora, ¿cómo se crean estos techos? Porque si nos ponemos a pensar racionalmente, sabemos que ganar más dinero podría ser una posibilidad. Cualquiera podría ganar un poco más de dinero.
Muchas veces incluso generamos estrategias, realizamos acciones para poder ganar más dinero. Sin embargo, es como si estuviéramos estancadas en el mismo lugar. O como si ese crecimiento se diera, pero demasiado lento, más lento de lo que a mí me gustaría. Bueno, te cuento que estos techos están formados, así como un techo común de una casa, por muchas capas, ¿sí? Vieron que un techo tiene una capa para proteger, otra capa para impermeabilizar, para aislar, bueno, funciona más o menos igual. Se fue formando en diferentes momentos de nuestra vida. En principio este límite tiene que ver con el contexto en el cual crecimos, las posibilidades económicas que tenía nuestra familia de origen, su propia relación con el dinero, sus conversaciones acerca de crecer y ganar más dinero, cuánto nos alentaban en este sentido, cómo hablaban o cómo se dirigían hacia las personas que ganaban más. Todo esto fue parte de esta conformación de los techos energéticos. Lo cierto es que probablemente nuestra familia de origen tenía un promedio de ingresos y eso es lo que vivimos durante nuestra infancia. Digamos que esa realidad, sumada a la creencia familiar acerca del dinero, es lo que va a definir a dónde quedamos más o menos paradas nosotras. Puede que hayamos nacido en una familia con un ingreso medio, pero sin tendencia a crecer, y aprender entonces que esa estabilidad en el ingreso es más o menos lo que está bien, lo que es normal. En este caso, puede incluso que mantengamos ese mismo techo durante toda la vida. Puede también que nacimos en una familia con tendencia a aumentar sus ingresos cada cierto tiempo. ¿Sí? Esto capaz que planta como una semillita en nosotras de este crecimiento. Y puede ser, por ejemplo, que nos acostumbremos a esto de cada tanto levantar el techo. Ahora, ¿en qué medida levantamos ese techo? Bueno, por supuesto, en la medida en la que aprendimos. Si en nuestra familia nunca pasó que los ingresos se multiplicaban expansivamente, digamos de 1 a 10, entonces es muy posible que esa realidad es algo que no nos podamos imaginar. Y si pasa, puede pasar hasta que lo perdamos, porque hemos pasado ese límite. Digo, nadie dice que no podemos ganar un día 1000 y al día siguiente 10.000. Y no solamente digo por ganar dinero y ya, digo, solo como una forma de graficar esto de cómo funcionan los límites en nuestra mente. No estamos acostumbradas en general a que este techo pueda subir tanto de un día para el otro. Pero, ¿quién dice que eso es imposible? Salvo que quizás alguna vez lo hayamos experimentado en nuestra familia, pero creo que en líneas generales nos acostumbraron que para crecer hay que hacerlo de a poco. No se puede de un día para el otro. Hay un estudio súper interesante, de hecho, que dice que solo el 3% de las personas que ganan la lotería son capaces de mantener esta fortuna en el tiempo. Y tiene que ver un poco con eso, ¿sí? En parte puede ser porque, bueno, no se supo administrar y demás, pero por otro lado, si yo no subí mi límite a nivel energético, no importa cuánto dinero llegue, es probable que lo vaya a perder, porque no creé un contenedor energético para esa cantidad, no expandí mi energía para poder contener esa mayor cantidad de dinero. Y siguiendo con este último ejemplo, si lo que vi en mi casa es que cada vez que llegaba mucho dinero, eso se perdía rápidamente, probablemente ahí también me creé un límite energético, porque puede que tenga miedo a ganar más dinero, porque si lo gano, entonces después lo voy a perder. En fin, estos son solamente ejemplos porque obviamente la realidad y la historia de cada familia es mucho más compleja que esto, pero es más o menos para poder transmitirte la idea de que en primer lugar donde se generan estos techos es en nuestra familia de origen. Y acá algo muy importante para aclarar. Cualquier cosa que hayamos experimentado con nuestra familia de origen es lo que probablemente nos va a hacer sentir seguras. Es lo que aprendimos por seguridad, como sea que lo hayamos vivido. ¿Sí? Por esto me gusta llamarlo también techo energético, porque de alguna forma es un techo que nos protege imaginariamente de algo. ¿Qué es ese algo? Lo desconocido, las experiencias que nunca viví y que por lo tanto me generan un poco de miedo. ¿Sí? Es por esto que también pasa mucho que cuando pensamos en ganar sumas mucho más grandes de lo que estamos acostumbradas, una de las emociones que aparecen es el miedo. Y no hablo de cuando soñamos y ya. Hablo de cuando lo pensamos como una posibilidad real. Es porque salimos de lo que conocemos y entonces nuestra mente, que está preparada para cuidarnos y mantenernos a salvo, se pone en alerta ante esta nueva situación. De hecho, te invito a que hagas el ejercicio de ponerte a pensar seriamente
¿Qué pasaría si mañana de repente duplico lo que estoy ganando? ¿Qué pasaría si lo triplico? ¿Qué pasaría si de hoy para mañana empiezo a ganar 10 veces más o 100 veces más? Y que empieces a registrar también qué emociones empezás a sentir respecto de eso, ¿sí? A ver si aparece algo de miedo, si aparece algo de inseguridad, de qué voy a hacer, no voy a saber manejarlo. Bueno, estas creencias está bueno siempre poder registrarlas porque probablemente son las que también te están impidiendo para subir este techo. Así que, en resumen un poco, estos techos se forman en nuestra familia de origen y en nuestras experiencias primarias. Ahora, por otro lado, además de este entorno familiar, hay un segundo factor que influye a dónde va a estar ubicado este techo energético de dinero. Este segundo factor tiene que ver con nuestro entorno, el contexto en el que crecimos y en el contexto en el que fuimos educados. Las personas y situaciones que formaron este contexto, ¿sí? Porque hay algo que es importante acá. El techo energético, como dijimos, es algo imaginario, es una creencia de la mente de que existe ese límite, pero las creencias se forman a partir de hechos, de cosas que yo veo y experimento, no me las invento estas creencias. Son cosas que yo vi y especialmente en los primeros años de vida. Vamos a decir que todo lo que yo experimenté entre los 1 y los 7 años son aquellas experiencias que me marcaron mucho más y que, por lo tanto, formaron creencias mucho más arraigadas. Entonces, si de repente durante mi crecimiento tuve contacto con ese amigo de la familia que tenía el techo súper alto, que era súper abundante y lo tomaba de alguna forma como referencia porque era muy cercano, bueno, probablemente esa persona influyó de alguna forma también en mover ese techo energético, en decir, ay, bueno, capaz que puedo ganar más, ¿no? Como esta persona que conozco y que es tan cercana. En otro ejemplo, de repente mis compañeros de la escuela, por ejemplo, tenían un techo similar al mío, ¿sí? Entonces, como yo aprendí eso en mi casa y es lo mismo que veo a mi alrededor y demás, bueno, probablemente ese techo se mantenga estable por bastante tiempo, por lo menos hasta que yo lo registre. O mismo también las creencias que tienen que ver con la ciudad donde nací o el país donde nací, si de por sí este país tenía determinadas limitaciones, bueno, por supuesto esto también va a influir en constituir este techo energético. Y en fin, vuelvo a repetir, es un techo imaginario, no existe un límite alguno para la cantidad de abundancia que podemos recibir. Ese límite lo estamos poniendo nosotras. Así que ahora vamos a ir a la parte interesante y la que me imagino que estás esperando, que es cómo hago entonces para subir mi techo energético de dinero. Así que te invito a tomar nota porque te voy a contar. El paso número 1 es que busques a dónde está tu techo. Como siempre, yo no puedo intentar ir a un lugar si no sé de dónde estoy partiendo. Así que todo esto requiere en principio mucha introspección, ¿sí? Ya antes te conté a dónde podés recurrir para saber dónde está tu techo, ¿sí? Recorrer la historia familiar, las personas y situaciones que te rodearon al crecer y por supuesto también tu realidad actual, porque hoy probablemente tenés un número en el que más o menos estás estable hace algún tiempo. Probablemente ese hoy es tu techo energético de dinero, pero al ir a tu historia y demás podés saber de dónde salió también o cómo se fue conformando. Pensá cuál es ese número que no podés lograr superar, esa barrera imaginaria, y escribí al menos aproximadamente cuál es ese número, ¿sí? Y si podés identificarlo, podés escribir también de dónde sale ese número, cómo fue creado, cuáles fueron tus referentes para que ese número se dé de tal manera. Ahora vamos al paso número 2. Pregúntate hacia dónde te gustaría subirlo, porque como te digo, este límite siempre va a estar. Aunque sea altísimo, siempre existe, no podemos desaparecerlo de un día para el otro. Si yo me hago desaparecer el techo, de alguna forma voy a sentir que no estoy contenida, ¿no? Por eso mi propuesta es simplemente moverlo, obviamente hacia arriba, ¿no? En el mejor de los casos. Y antes de que pongas cualquier número exorbitante, quiero que te preguntes ¿para qué? ¿Para qué quiero subir ese límite? ¿Qué voy a hacer con ese adicional? Si no se trata de una ambición sin medida, ¿sí? Sino de poder extender nuestro campo de acción para lograr las cosas que queremos, ¿sí? Mover estas barreras, pero con un fin. Así que el paso número 3 va a ser buscar referentes, ¿sí? Personas que estén en el lugar donde te gustaría estar. Recuerda que todas las creencias se basan en hechos reales,
¿sí? Entonces, para convencer a mi mente de que algo se puede hacer, yo le tengo que mostrar pruebas. Y cuando encuentro estos referentes, lo ideal es que yo los estudie en profundidad. No solo mirar qué es lo que hacen, pero tratar de entender cómo piensa esta gente, qué creencias tiene, porque la creencia es todo. ¿Cuál es la forma de pensar que tiene esa emprendedora que está facturando lo que a mí me gustaría? ¿Qué piensa del dinero? ¿Qué piensa de sí misma? ¿Sí? Toda esta información nos va a ayudar muchísimo, como te decía, para encontrar hechos y pruebas para decirle a mi mente, mira, esta persona lo está haciendo así porque cree esto, entonces yo también lo puedo hacer. Ahora, ¿cómo accedo a esta información? Bueno, en el mejor de los casos, si tenemos relación directa con esta persona, se lo podemos directamente preguntar. En el caso de que no, simplemente podemos observarla. Si esta persona es, por ejemplo, una persona pública, bueno, ver qué tipo de cosas comparte en sus redes sociales, qué tipo de información, en qué círculo se mueve. Sí, escuché por ahí esta frase que dice que si querés tener una Ferrari, tenés que estar cerca de las personas que tengan una Ferrari y saber cómo piensan, qué hacen, en qué invierten su tiempo, qué hacen en su día a día. Y digo, bueno, quizás una Ferrari no sea hoy tu meta, pero para cada quien va a ser distinta. Alguien va a querer dinero para una Ferrari, alguien va a quererlo para su familia, alguien lo va a querer para viajar o alguien lo va a querer para, no sé, montar una fundación. Da igual, pero el ejemplo sirve. Juntate con personas que tienen lo que querés y si es posible, hacete amiga de estas personas, así también podés rodearte de su energía, saber cómo piensan y acceder mucho más a toda esta información. Bueno, y el paso 4 y súper importante es comenzar a dar pequeños saltos, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que cuando subimos un poco el techo todavía lo hacemos con miedo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo acá para que se entienda. De repente facturamos más en nuestro negocio, pero nos da miedo invertir más, ¿sí? No queremos soltar ese dinero que obtuvimos de esta facturación por miedo a después no volver a facturar así. Y lo que hacemos con esto es que de a poco volvemos a bajar nuestro techo. Si queremos crecer debemos pensar en grande, debemos pensar como personas que tienen el techo alto, debemos invertir en aquellas cosas para las que dijimos que queríamos subir nuestro techo energético, ¿sí? Debemos de alguna forma también amoldarnos a esa expansión de nuestra energía. De lo contrario nos hacemos pequeñas como éramos al principio. Y no estoy hablando acá de derrochar de un día para el otro el dinero ni de gastar en cosas innecesarias. Estoy hablando de gestionar nuestros recursos de una manera eficiente, ¿sí? De realmente pensar como alguien que tiene el techo más alto, ¿sí? Y acá, para saber cómo piensa esta gente, podemos volver a lo que estuvimos investigando antes de nuestros referentes, ¿sí? ¿Cómo piensa esta gente? Es decir, que si no sabes qué hacer con ese dinero, podés consultar con alguien que te pueda enseñar a manejarlo. Eso sí, siempre recuerda consultar a alguien que tenga un techo donde lo querés tener, ¿sí? No a alguien que tenga el techo más abajo. Y por último, lo que voy a recomendarte, y esto también es muy muy importante, es que lo trabajes desde el punto de vista energético, ¿sí? Y para esto lo que puedes hacer es cerrar los ojos, imaginarte este techo energético, ponerle un número exacto de donde hoy se encuentra y a través de la meditación ir subiéndolo y subiéndolo hasta llegar a donde deseas. Te recomiendo repetir esta meditación todos los días si es posible y ver expandir esa energía te va a ayudar a trabajar desde tu nivel más inconsciente, ¿sí? Ayudando a que todas estas acciones que estás tomando también estén enmarcadas en un contenedor energético que las sostenga. Si yo quiero crecer en algo que es material y no expando mi energía, es más o menos como caminar sobre el agua, ¿sí? No lo voy a poder sostener. Por eso, en este sentido, para mí, trabajar la energía va a ser clave, va a ser muy importante y es algo que lo tenés que hacer a la par en la que tomás otras acciones para generar más dinero. Bueno, hermosa, espero que te haya servido toda esta información. Sé que estos temas a veces pueden ser un poco tabú, sobre todo para las mujeres. Nos enseñaron siempre que estaba mal hablar de dinero, que incluso querer más dinero estaba mal. Sin embargo, si lo que queremos es cumplir nuestros sueños, el dinero es un recurso que seguramente nos puede ayudar. Así que, desde mi punto de vista, poder hablar de estos temas es como un pasito más cerca de nuestra libertad. Así que te invito a sumergirte de lleno en estos ejercicios y a escribirme y contarme si encontraste cuál es tu techo energético,
porque también creo que hacerlo consciente es el primer paso, darnos cuenta que teníamos un techo energético y que eso se puede mover, ya de por sí es todo un mundo nuevo y nos abre un montón de posibilidad a poder cambiar esta realidad. Así que me encantaría recibir tus mensajes para conocer también quién está del otro lado y para saber si esta información te sirvió y te gustó. Así que te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram @soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.